Bienvenidos, soy Tino Palomino. Señores, en estos días vienen circulando en los medios de comunicación unos chats que han sido difundidos por el diario El Comercio. En estos chats, el presidente de la República sostiene conversación con el ex comandante general del Ejército, el señor Vizcarra. ¿Y cuál es lo comprometedor de estas conversaciones? En la parte que dice, comandante general del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe, para coronel. Señores, de esto se desprende de manera clara y precisa e inequívoca que el señor Vizcarra le está diciendo al señor Vizcarra, Pedro Castillo, a Vizcarra, que a este señorcito lo tiene que ascender sí o sí. ¿Eso qué cosa es? Direccionamiento en cuanto a los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas, lo que negaba el señor Pedro Castillo. Con esto queda acreditado que aquí ha habido tráfico de influencias. Y es más, Pedro Castillo le dice a Vizcarra que tiene que coordinar con su personal de confianza, el señor Bruno Castillo, a quien le encontraron $20.000 en su baño. Ahora viene la pregunta, ¿y por qué tanto interés del señor Pedro Castillo de direccionar los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de controlar a esta institución tan importante para nuestro país, sobre todo para la seguridad nacional? Asimismo, ya anteriormente, el señor Pedro Castillo había tratado de hacer lo mismo con la Policía Nacional del Perú, a quien trató de quitarle cierta preponderancia al tratar de que esto prácticamente sea reemplazado por lo que él llama los ronderos. Se puso el grito en el cielo de todos los peruanos y dio marcha atrás. Pero tal parece que en este tema de las Fuerzas Armadas, el señor Pedro Castillo no va a dar marcha atrás. Al contrario, está mucho más fuerte. Para empezar, el señor Vizcarra ya no es más el comandante general del Ejército. Fue destituido. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente no se sometió a los designios de Pedro Castillo. Y cuando tú no eres complaciente con el poder, a la calle. Cosa muy distinta pasó con Bruno Pacheco, quien está en la calle, pero no porque no se sometió al poder político, por el contrario, porque él estaba haciendo sus negociados en la SUNAT. Esto fue materia de investigación por el Ministerio Público y no le quedó más que renunciar a este sujeto al cargo que venía desempeñando. Pero recientemente Castillo, con fecha 2 de diciembre, ha dado una resolución ministerial. Cuando digo ha dado, lo digo porque los ministros de Estado todos son puestos a dedo por el presidente de la República. No hay ni un ministro que el presidente de la República no nombre. Por eso que algunos consideran a los ministros como los secretarios del presidente de la República. Duran en su cargo lo que el presidente le dé su regalada gana. ¿Qué ha pasado en esta resolución ministerial 1087? En su artículo primero establece lo siguiente: constituir la red de oficiales de integridad del sector defensa, conformada por los oficiales de integridad de las instituciones que integran el sector como espacio institucionalizado, para fortalecer la cultura de integridad mediante la articulación permanente de los responsables de la función de integridad en el sector defensa, a fin de coadyuvar en la implementación de modelo de integridad y optimizar la capacidad preventiva y defensiva del sector frente a la corrupción y cualquier otra práctica contraria a la ética pública. Es decir, en buen cristiano, lo que está pretendiendo Castillo es crear una especie de Gestapo, es decir, una especie de policía al interior de las Fuerzas Armadas que persigan a los oficiales que no le van a ser complacientes al señor Castillo. Esto es lo que acaba de expedir este gobierno y eso es lo que pretende hacer, es decir, controlar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Señores, al interior del Ministerio de Defensa ya existe una Inspectoría de Defensa que se encarga de investigar todos los actos de
corrupción. Esta institución que está creando el señor Castillo lo que busca es amedrentar a todos aquellos patriotas que están al interior de las Fuerzas Armadas y que no se someten a los designios de este gobierno. ¿Creen ustedes ese cuentazo de que va a estar integrada por oficiales honestos y que van a combatir la corrupción? Falso, señores, si este gobierno ya está embarrado de corrupción. Lo que pasó en el baño del señor Pacheco con esos $20.000 que encontró la Fiscalía, ¿eso no es un acto de corrupción? La reunión del presidente de la República con la señora Carelín en Zarratea, ¿eso no es un acto de corrupción? Y no se reunió ahí nomás, también se reunió en Palacio de Gobierno. El que el señor Pedro Castillo esté nombrando a gente inecta, gente incapaz, como funcionarios públicos, derrochando el dinero de todos los peruanos, que bien podría servir para buscar el bienestar general, pero en este caso solamente sirve para engordar el bolsillo de sus amigotes. ¿Eso, señores, no es corrupción? El direccionar los ascensos al interior de las Fuerzas Armadas, ¿eso no es un acto de corrupción? ¿Eso lo califica a él como una persona incapaz desde el punto de vista moral? Claro que sí. Entonces, señores, este presidente de la República que tenemos no quiere en realidad combatir la corrupción. Eso es falso. Eso lo utiliza como pretexto para crear esta especie de Gestapo al interior de las Fuerzas Armadas. Lo real, lo concreto, es que este señor lo que quiere es controlar la Policía Nacional del Perú y controlar las Fuerzas Armadas. ¿Y para qué? Para tener el control político de nuestro país, para evitar la vacancia presidencial y llevar adelante su proyecto de cambiar la constitución política de nuestro país y garantizar que él se quede después en ese silloncito por estos 5 años. Y como dijo Bermejo, nosotros llegamos, pero no para irnos, llegamos para quedarnos. Es decir, están tratando de implementar todos los mecanismos posibles para perpetuarse en el poder. Y esto es lo que no estamos viendo. Pensábamos que el Congreso de la República se iba a convertir en un baluarte de la defensa de la democracia, pero lamentablemente 2 grupos políticos, Acción Popular y Alianza para el Progreso, por un plato de lentejas, prácticamente se vendieron al poder político de turno, se sometieron. Con lo cual, prácticamente las fuerzas democráticas que están representadas en el Congreso de la República están en minoría. Y poco es lo que se puede hacer para vacar a este señor por estos actos inmorales. Y ahí lo tenemos como claro ejemplo al señor César Acuña, quien días antes de que se discutiera la moción de vacancia para ver si se debate o no, que dijo, sí, es dable que el señor vaya y explique. Pero llegado el día, que dijo que todos sus congresistas tenían que votar a favor de Pedro Castillo. O sea, ya no quería que ni siquiera Castillo vaya al Congreso y explique. Nada, lo blindaron. Ese es el Congreso que tenemos y que pensábamos que iba a hacer defensa de la democracia. Pero lamentablemente tenemos un Congreso que prácticamente ya fue comprado por un plato de lentejas por el poder de turno. Tenemos un gobierno que está tratando de controlar las Fuerzas Armadas, está tratando de controlar la Policía Nacional de nuestro país. Es decir, estos señores que han llegado al gobierno tienen las cosas claras. Ellos saben qué es lo que quieren en el poder, quieren perpetuarse en el poder. Ellos no quieren resolver la crisis económica de nuestro país, porque si quisieran resolver la crisis económica de nuestro país, señores, la primer ministra que tenemos no hubiese dicho pues que van a cerrar 4 minas en Ayacucho, no estuviese pasando lo que está pasando en Las Bambas. Todo eso, señor, disuade la inversión privada. Todo eso que genera más desempleo, que genera también menor recaudación tributaria. Es decir, desde el punto de vista económico estamos viendo que este gobierno poco o nada le interesa la recuperación económica de nuestro país. Por el contrario, quiere profundizar la crisis, repartir más bonos y someter de esa manera a los pobres de nuestro país, porque van a decir, Castillo nos da bonos y por él comemos. Pero no se dan cuenta en la miseria en que nos está asumiendo este gobierno. El objetivo que tiene es político: controlar las Fuerzas Armadas, controlar la Policía Nacional del Perú,
para así garantizar la implementación del ideario de Perú Libre, cambiar la Constitución y llevarnos a una república, señores, donde todas estas libertades de las cuales gozamos ya no las vamos a tener, el empleo que tenemos tampoco ya no lo vamos a tener y vamos a perder una serie de cosas. Y esto va a desembocar en una Venezuela, sino que es algo que nosotros no estamos viendo, pero es algo que en perspectiva este señor está tratando de implementar en nuestro país. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.